sentamos para el keiso. Toca hoy hablar sobre lo que se llama la segunda noble verdad del Buda, que como os acordáis nosotros lo llamamos acción, segunda acción que ennoblece. Y en primer lugar voy a leer el texto original del sutra correspondiente a esta segunda noble verdad. Esta, dice Siddhartha Gautama, es la noble verdad del origen de dukkha, el apego que conduce a la existencia repetida, abandonando la vida y queriendo permanecer. Cuanto más se abandona uno en esto, se convierte en la estimulación del apego. Apego a la existencia, apego a la no existencia. La palabra apego no es la que utiliza el Buda, como sabéis, es otra palabra que es tanna en Pali. Y más adelante en el sutra dice, cita las tres acciones. Tal es el origen de dukkha, el reconocimiento del origen de dukkha, puede ser rechazado, ha sido rechazado. Esas son las tres acciones de este segundo estadio. ¿Os acordáis que en la anterior charla hablábamos de tres formas de comprender dukkha? Una es el dolor, el elemento de, citábamos, el nacimiento es doloroso, la muerte es dolorosa, el envejecimiento es doloroso, etc., ¿no? Otro es el sufrimiento. Esto es la transformación de la experiencia de dolor en el sufrimiento como emoción del ser humano. Y el tercer elemento, que es en el que se queda más el budismo pragmático, porque rechaza un mensaje del Buda como consideración de la vida como algo negativo, es el drama vital. Es la capacidad de comprender que la vida está continuamente en evolución, apareciendo y desapareciendo. Y de hecho, Kondanya, uno de los ascetas que acompañaron al Buda al principio, al final de todo el discurso de las cuatro nobles verdades, lo sintetiza de una manera que llama la atención. Dice, todo lo que se origina cesa. Por lo tanto, se ascribe más a la tercera forma de comprender dukkha, que es la comprensión de que todo está evolucionando, todo está cambiando, todo está transformándose. Nada queda fijo. Por lo tanto, desde la perspectiva de entrar en esta segunda noble acción, habría como tres fases. Una primera, y luego bajaremos al terreno de nuestra propia experiencia vital para salirnos un poco de un discurso que sea metafísico, que no corresponde, ¿no?
la contemplación del drama vital. Imaginaros que en el texto de la primera noble verdad, en vez de decir el nacimiento es doloroso, cambiáramos la palabra doloroso por cambio, por transformación. Entonces decir, el nacimiento es cambio, el envejecimiento es cambio, la enfermedad es cambio, la muerte es cambio, encontrar lo que no es querido es cambio, con lo cual de pronto el concepto de doloroso como elemento negativo que nos toca pasar, que nos toca sufrir, se transforma totalmente. Por lo tanto, abrirnos a la contemplación del drama de la realidad, de la vida en continua transformación, es el primer paso. El segundo es tomar una opción como seres humanos, que es o bien fluir con el cambio, o bien aceptar perder un estamento fijo, una seguridad propia y evolucionar saliendo de nuestro propio marco de seguridad, o bien querer permanecer. Curiosamente, el Buda lo cita de una forma muy radical, que conduce, Tanna, que conduce a la existencia repetida, abandonando la vida y queriendo permanecer. O sea, abandonando lo que es la realidad, el fluir de las cosas y inventarse un marco de seguridad en el cual uno quiere permanecer. Por lo tanto, en una charla anterior que yo hice sobre esto, citaba que la clave principal no está en no aceptar que la vida tiene su drama y su evolución, sino en querer cristalizar una realidad que queda fija. De hecho, hay un Tanna, tiene diferentes concepciones en la traducción. Uno es sed, ansia, codicia, es esa ansiedad por tener, por interpretar, por estabilizar la existencia. Y también tiene una concepción, curiosamente, que dentro del hinduismo, Tanna es el nombre de una de las deidades, la deidad que es traducida como la que tiene fundamento propio, la que tiene vida por sí misma. Es como si tradujéramos Tanna como el Dios otro dentro de nuestra cultura. O sea, el Dios que tiene existencia inmanente propia. Y el Buda dice, entre las tres acciones principales, puede ser rechazada, ha sido rechazada. O sea, esto debió no ser comprendido en su tiempo, porque él estaba dentro del mundo del hinduismo primitivo, en una sociedad agrícola muy estabilizada, y habla de rechazar lo que tiene fundamento propio. Y que en nuestro tiempo diríamos rechazar el Dios otro, rechazar lo que tiene vida separada, no aceptar que existe un lugar, un ámbito, una existencia, un ser que tiene vida separada. Con lo cual, esto dicho en los términos actuales, pues es equivalente pues, a lo que se conoce como ateísmo, ¿no? En el sentido de no aceptar que lo divino es independiente y separado, sino aceptar lo que dice Eckhart en sus Pobres de Espíritu. Lo divino se hace en las criaturas. Lo divino
es la realidad que se va haciendo continuamente en el cambio y no existe como un elemento de referencia separador. Por lo tanto, y volviendo un poco al tema de intentar entender lo que es el apego en nuestra existencia, el origen de nuestro sufrimiento es intentar generar una existencia que controlamos, que forma parte de unas rutinas y unos roles que queremos estabilizar y de unos seres que queremos poseer, de unos roles que queremos controlar, de unas existencias que queremos manipular, de unas creencias que queremos poseer. Ese es el apego. El apego es todo aquello, no que creemos, o no que percibimos, o no que sentimos, sino aquello que queremos estabilizar, cristalizar y dejarlo fijo para siempre. Ese elemento de congelar la existencia es el apego. Amamos a alguien y queremos cristalizar ese amor como un elemento sólido que ya no cambia y que no va a desaparecer. Y cuando se mueve, entonces entramos en sufrimiento. Porque eso que queremos hacer, que es estabilizar, congelar la existencia, no es real. No ocurre. Queremos congelar nuestra juventud y ser siempre fuertes, saludables, etc. Y no ocurre, porque antes o después envejecemos, nos transformamos, decaemos y morimos. Por lo tanto, ese intento patético de controlar la vida es lo que genera nuestra insatisfacción radical, nuestro sufrimiento. Ocurre con lo material. Queremos continuamente repetir la experiencia de la posesión material. De hecho, una de las traducciones de Tana es codicia. Codiciamos controlar, codiciamos manipular, codiciamos tener al alcance nuestro, pero también ocurre en nuestros amores y quereres. Queremos que nuestros hijos no crezcan, queremos que sean siempre nuestros, y esa situación patética de no dejarles volar solos, no dejarles equivocarse, no dejarles que su vida sea su vida, no nuestra vida. Nos ocurre con nuestros maridos y nuestras mujeres, nos ocurren con nuestros amigos, nos ocurren con los roles sociales. Nos cuesta tanto construir una estructura mental de apariencia que se nos perciba y se nos tenga. Y nos ocurre también con nuestra propia psicología interior, que es esa percepción que queremos que sea estable de ese ser maduro que queremos haber alcanzado y que estabilizamos y que conformamos con una fisonomía psicológica. Y nos ocurre con nuestras creencias. A lo mejor decimos, no, yo tengo una tolerancia de creencias, me transformo, pero en el fondo genero a veces un cuadro, un esquema de lo que sé, de lo que creo y de lo que tengo, y cuesta mucho ponerlo en tela de juicio continuamente. En el Zen, hay un tránsito que es el tránsito no de la quietud, que es la primera fase, pero es el tránsito hacia la pregunta. Abrirse hacia la pregunta es abrirse a la duda, abrirse a la incertidumbre y aceptar continuamente el tránsito de incertidumbre. ¿Qué es esto? ¿Qué soy yo? ¿Qué es la vida? Abrirse a la pregunta
no es simplemente por la curiosidad de tener una respuesta, es poner en tela de juicio todo, continuamente todo lo que crees que ya has conseguido y aceptado. Por lo tanto, el planteamiento de apego es la cristalización de los elementos de identidad, de interpretación de la realidad, pero también es la no aceptación de elementos que ocurren y que nos resultan desagradables. Por eso habla del apego a la existencia y a la no existencia. El apego a la no existencia, que en los términos del Pali se llama arati, aversión a lo desagradable, aversión a que me estoy haciendo viejo, aversión a que estoy enfermo, aversión a que la gente que me rodea es desagradable y no la quiero cerca, aversión a que yo sea igual a alguien que no me gusta, o que represente el canal del padre o de la madre en mi existencia, de tal manera que repito aquello que siempre rechacé. Esa aversión es apego a la no existencia, lo llama el Buda. Por lo tanto, en la pregunta central del Buda que le llevó a su proceso de transformación, que es ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué existe dukkha? La respuesta que él hace está en este origen. Y entonces cita 3 acciones principales. Primero, tener la capacidad, el coraje de mirar nuestros apegos, de reconocer el origen de nuestro sufrimiento, nuestras pulsiones, nuestras ansias. El laboratorio del cojín, de estar sentado durante horas y horas en silencio, entre otras cosas nos enfrenta a nuestra realidad, nuestra codicia, nuestro control, nuestra manipulación de la existencia, nuestras creencias. Contemplar nuestra ansia por parar la realidad, por consolidar lo conseguido, por estabilizar las situaciones. Cuando llevamos una situación de placer o de satisfacción, la queremos inmediatamente congelar, incluso la queremos repetir. Y ahí nos dice el viejo refranero español, nunca segundas partes fueron buenas. Cuando queremos repetir y congelar, de pronto nos damos cuenta que la vida ya no está en el mismo sitio. Por lo tanto, la contemplación de nuestras pulsiones nos tiene que llevar a un elemento que es central en la liberación del apego, que es comprender la absurdidad de frenar la existencia. Comprender lo absurdo de nuestro intento de paralizar la vida. Y en esta comprensión entramos en crisis. Cuando comprendemos que no podemos parar a nuestros hijos de que crezcan, cuando comprendemos que no podemos estabilizar roles sociales que creemos haber conseguido, cuando comprendemos que de pronto, tal como amábamos ayer, ya no amamos hoy, ese absurdo de querer congelarnos hace mirarnos al espejo como seres patéticos que queremos poner freno a la vida. Y a partir de ahí entramos en crisis. Y entramos en la crisis del apego. Y eso es bueno y es importante. Y resuena en nosotros la frase de Kondania continuamente. Todo cambia, todo lo que aparece desaparece.
y a partir de ahí estamos en capacidad y en disposición de soltar. Y la segunda acción es: Tana ha de ser rechazada. El tránsito a eso es importante porque significa que todo aquello que significa cristalización de nuestra existencia, que incluye nuestra identidad, que incluye los nombres que nos hemos puesto, que incluye los nombres que hemos puesto a lo que más queremos, esa cristalización nos dice el Dharma que ha de ser rechazado. Y ha de ser rechazado también el Dios otro. Y ha de ser rechazado las creencias repetidas. Y ha de ser rechazado los amores congelados. Y ha de ser rechazado los roles que se quieren mantener permanentemente. Y ese proceso de ha de ser rechazado es un proceso largo a veces de soltar, porque nos mete en el vértigo de no saber dónde está el sostén. El ser humano busca continuamente el sostén, busca tener el elemento fijo, la tabla salvadora, el punto en el cual ya he llegado. Y sin embargo, en este proceso de soltar, de pronto te encuentras que no hay sostén en ninguna parte. Implica fluir con la existencia, aceptarse solo manifestación, aceptar no saber quién somos, aceptar la duda radical en nuestra existencia, aceptar ir desnudo o desnuda a las existencias que van apareciendo, sin prejuicios, sin condiciones propias, sin querer repetir nuestro pasado en nuestro presente. ¿Cuántas veces decimos aquello? No, esto ya lo he sufrido yo. Esto ya me ha creado concha. Esto ya me han colocado con las defensas colocadas donde tiene que ser. Pues no. Implica que cada existencia es diferente. Aceptar el cambio, sea agradable o desagradable, con la pasión de vivir, a pesar de que nos den las tortas de nuevo. Aceptar nacer y morir en cada momento. Aceptarse solo manifestación actual perdiendo el nombre. No ser una realidad estable, ni un elemento de referencia para nadie. Aceptar formar parte de todo y no sentirse diferente. Eliminar al observador, al controlador, al pequeño Dios que cree manipular la existencia. Rechazar el control y la manipulación y dejar que las cosas sean con el espíritu de Wu Wei, que decía José Antonio el otro día, que el espíritu de hacer sin hacer, de evolucionar con la existencia sin hacer, vivir con arte la vida, integrado con la pasión, aunque nos disolvamos en ella. Y esto requiere mucho coraje. Esta segunda acción de ha de ser rechazada Tanna requiere mucho coraje y requiere una aventura vital completa. Y la tercera acción es Tanna ha sido rechazada. ¿Cuándo podemos decir esto? ¿Cuándo podemos decir el elemento de que ya no hay apego? Ya no estoy apegado. Ya soy el nómada sin equipaje. Ya no tengo nombre. Ya no soy ese alguien que he querido siempre ser. ¿Cuándo puedo decir que he diluido mi rol social? Que vivo realmente mis muertes en cada momento. Cuando he aceptado completamente que estoy fluyendo, que mis hijos ya no son mis hijos y mis posesiones no son mis posesiones y mis amores no son mis amores y mis renuncias tampoco son mías y no soy el víctima, la madre, el dios, el héroe o el sabio.
cuando he dejado de ser referente para otros, cuando he muerto, he matado al maestro, al padre, a la madre, cuando me he convertido por completo en hijo, en hija del universo, perdido y temblando en medio de la realidad, continuamente abierto a ella. Cuando habré roto el cristal de mi identidad, de mis creencias, de mis proyectos, de mis expectativas. Cuando he aceptado completamente vivir la pasión de vivir, aunque duela, aunque encuentre que no es lo que yo esperaba, lo que yo deseaba, lo que yo quería. Significa realmente la frase del maestro de Nazaret, ser transeúnte, ser nómada, ser viajero continuo, perdiendo el pie y no encontrando el pie. Significa romper nuestro esquema depredador de deseos y necesidades. Significa romper con el control, con la manipulación. Esto es las 3 acciones que ennoblecen en esta segunda noble verdad. De hecho, la tercera acción de la segunda noble verdad nos mete en la tercera noble verdad, que es la experiencia de vivir sin apego. Así es como lo representa el Buda, y es realmente impresionante que este mensaje, que tiene en este momento 2600 años, todavía sea tan vigente para el ser humano. Y hasta aquí quería llegar. Si alguno de vosotros desea hacer algún comentario o alguna pregunta, el tema está abierto. Sí, Natalia, tienes que abrir el micrófono, está cerrado. Ahora está abierto. Sí, muchas gracias, Natalia. Yo me quedo mucho con eso que dices de reírse mucho, porque es curioso, hay un apelativo en los 4 votos, ese segundo, que los seres son innumerables, es mi deseo salvarles a todos, en el primer voto. Esos seres innumerables no son solamente los otros, son los personajillos que montamos en nuestra existencia, y quiero salvarlos a todos. Entonces, reírse un poquito de esos planteamientos patéticos de
de que soy viejo y me considero joven, o de que yo soy que manda aquí, o yo soy el que es inteligente, y hacer un poquito de humor de esa posición patética que a veces adoptamos es muy importante, porque si no parece que todo es muy dramático. Dime, dime. Bien. Mercedes, ¿querías decir algo? ¿Alguien más? Hola. No, como te he visto moverte, pensaba que querías hablar. Si la herramienta del Facén, que no hacemos nada y lo hacemos todo, es el gran aprendizaje, sí, cierto. ¿Algo más? Sí, Pere. Tienes que quitar el micro, poner el micro. Ah, cierto, muchas gracias, Pere. Únicamente decirte una cuestión, que no utilicemos el látigo. Utilicemos, sí, sí, ahora, Natalia, no utilicemos el látigo, utilicemos el humor y la suavidad del cambio, porque efectivamente nuestro camino es largo. Entonces, lo que no puede estar, ya, está cayendo otra vez, no puede ser, esto tiene que ser de otra manera. No, ese tipo de cuestión no funciona. Natalia, perdona.
Bien. ¿Algo más? Sí, Melba. Melba nos está siguiendo siendo las 2 de la mañana en su sitio, ¿eh? Que eso también tiene mérito. Gracias, Melba. Sí, precisamente ese es un tema que los que hemos vivido un poco el aspecto oscuro de la teología cristiana en el sentido de penitencia y de valle de lágrimas y de que somos pecadores y de que no nos merecemos ser salvados, los que hemos vivido ese esquema, saltar a la alegría de ser desde el principio y desde el origen, hijos e hijas del universo, es la diferencia. O sea, tenemos que hacer un tránsito, pero ya lo somos desde el principio. Y eso es muy importante. ¿Eh? Gracias. Bien, si os parece lo dejamos aquí y hacemos un poquito de quinin. ¿Mm? Quinin.